Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación, a esta nueva llamada de la Asociación de Marketing de España para la presentación de su estudio. Muchas gracias a todos los que asistís, insisto, gracias al Consejo General de Economía tan espectacular y yo creo que tan apropiada para lo que vamos a ver hoy. Me acompañan pues Fernando Montañés, que es el coordinador de este estudio y colaborador habitual de la Asociación de Marketing en otra serie de temas, profesor universitario, periodista, consultor, en fin, con una trayectoria en el mundo de los estudios del marketing y de la comunicación amplia. Y a la izquierda del todo pues está Pedro Villa, ya conocido creo que de todos, de InfoAdex, uno de los directores técnicos de InfoAdex, y que nos ha acompañado durante todo este recorrido de 12 años, Pedro, si no me equivoco. Así es, así es. Fenomenal, pues muchísimas gracias a InfoAdex y también gracias a todas las entidades que colaboran en la realización de este estudio. Yo voy a ser muy breve, simplemente quería hacer una pequeña síntesis. Se trata de un estudio del que ya llevamos 12 años, empezamos haciendo el análisis del año 2010. Desde entonces hasta ahora pues han pasado muchas cosas y cuando uno echa la vista atrás pues parece mentira, ¿no?, que todo haya cabido en estos 12 años. Se trata de un estudio bastante intrépido y bastante innovador, porque no se hace en ningún país del mundo. Es decir, es el intento de, a través de diferentes fuentes de documentación, con lo cual estamos hablando de un estudio documental, intentar acotar, intentar estimar cuál es la inversión real del marketing en España. Había una preocupación en la asociación por intentar reivindicar que el marketing es más que comunicación. Y entonces siempre había una tendencia a equiparar comunicación y marketing. Hablando con InfoAdex, que son los principales expertos de todo lo que es el análisis de la comunicación, estuvieron absolutamente de acuerdo y entre las dos entidades, InfoAdex y la asociación, decidimos poner en marcha este estudio que conlleva pues, un montón de consultas, de revisión de estadísticas, de documentación, pues para intentar estimar bueno, pues a cuánto asciende el marketing, entendiendo que marketing va desde estudios de mercado, lógicamente comunicación, pero también recursos humanos vinculados al área de marketing y también tema de descuentos, ofertas, etcétera, y por último, pues todo el tema tecnológico que cada vez se vincula más al área de marketing. Bueno, lógicamente, después de 12 años, pues hay momentos en los que uno dice, está muy bien, tenemos ya una trayectoria importante y unos datos históricos que nos permiten sacar muchísimas conclusiones y analizar muchas cosas de cómo en determinados momentos se mueven partidas dentro del presupuesto de marketing e incluso pues con una aproximación a cómo se hace eso también por sectores. Y para el año que viene, pues nos estamos planteando el dar un paso más dentro de este estudio, que estamos ahora en plena efervescencia. Una vez que presentamos hoy este estudio, pues ya nos remangamos y nos metemos de hocico, que se dice, a ver cómo lo podemos hacer para que sea pues mejor, lógicamente. Y por mi parte, poco más. Ceder la palabra a los que realmente saben, que son los que lo han trabajado, y a vuestra entera disposición, como siempre, desde la asociación y hoy aquí, para aclarar cuantas dudas
o cuestiones que queráis plantear. Así que, Fernando, cuando tú quieras. Muchas gracias, Víctor. Bueno, el estudio AMES es un estudio de estudios, ¿no? Ante todo hay que agradecer a muchísimas fuentes de información que son las que se trabaja, a un equipo de trabajo, yo me encargo de coordinarlo, pero hay los principales y hay muchísimos más, pues por supuesto, desde luego InfoAdes, pero Insights Analytics, la Academia de la Publicidad, GFK, Scopen y por supuesto todo el personal de AMKT, ¿no? O sea que informa y CEPREDE. Y bueno, pues lo que hablamos simplemente para este año, pues y es una contabilización muy por encima, más de 50 fuentes de información diferentes, más de 125 informes, estudios, análisis, documentos con los que se ha trabajado y la estimación de más de 70.000 datos es muy por abierta, ¿no? Pero vamos, desde luego sí que está, ¿no? O sea que... Y bueno, pues básicamente, ¿no? ¿Cuánto tenemos, cuánto se invirtió en el 2021? La memoria es primero que los datos estamos todos refiriéndonos al 2021, ¿eh? Nos queda quizá algo lejanos y por tanto no está de mal recordar que 3 semanas casi paralizado todo Madrid y una parte amplia de España, ¿no? O sea que aún con la vacunación que se avanzó muchísimo, pues tuvimos 3 o 4 oleadas fuertes de la COVID-19, ¿no? Y todo eso también influyeron, ¿no? O sea que sabemos las dificultades logísticas, de suministros en muchos sectores y eso, por ejemplo, la matriculación de automóviles, la venta de automóviles se frenó muchísimo, ¿no? O sea, se esperaba una recuperación rápida y no era posible porque no había coches para vender, ¿no? O sea que el precio del gas y la energía se dispararon, ¿no? O sea que, y bueno, pues la inflación con todo volvió a unos, pues como ponemos, cifras que no se conocían desde hace 29 años, nada menos, ¿no? O sea que, y que acabó en un 6,7 cuando había empezado el año prácticamente negativo, ¿no? O sea que, bueno, con todo esto, rapidísimo recordamos, pues la inversión en marketing en 2021 la hemos cuantificado en 28.277 millones de euros, ¿no? Lo que está en esa línea, ¿no? El año anterior fue un 2,4, ¿no? O sea, es muy similar, no hubo en ese caso variación, ¿no? Y el crecimiento se estimó en un 7,2% sobre la inversión del año 2020, ¿no? Este 7,2% es el más alto, fijaros, desde que se hace el estudio AMES. Porcentualmente, ningún año creció tanto la inversión. Claro, pero en números absolutos no fue tanto y luego además es que se partía de una caída del 21,4%, ¿no? O sea que, entonces dices, vale, se remontó, pero ni mucho menos de forma tan significativa, ¿no? O sea, ¿qué incluimos en la inversión en marketing? Pues si habéis estado en otras ediciones del estudio AMES, lo ha comentado Víctor, ¿no? O sea, hay 5 grandes apartados, ¿no? El más importante, clarísimamente, es la publicidad, comunicación y promoción, es el 60%, y además en el año 2021 ganó 3,5 puntos sobre el año anterior, ¿no? O sea, fue lo que más impulsó la inversión y lo que más creció, lo que más se recuperó después de la caída, ¿no? El segundo apartado, a nivel porcentual, es los costes de personal en función en marketing, ¿no? O sea, que es un 13,2% y prácticamente se más relación con clientes, en este apartado más importante ya hablaremos, es la relación con clientes, es un 12%. La inversión en precios, los descuentos que se realizan para la venta, un 11%. Y la investigación de mercados y consultorías, un 3,2%. Estos son los 5 apartados que siempre se han contemplado en el AMES, ¿no? Empezamos por el más importante, la publicidad, comunicación y promoción. Como veis, dentro de ello, lo que más destaca, lo que más peso tiene es la compra de medios, la compra de espacios publicitarios, que es un 32% del total, seguido de ferias, exposiciones, congresos y convenciones, un 22%, y punto de venta y mailing.
A nivel porcentual, el comportamiento fue muy dispar en el año 21, ¿no? Vemos que ferias, exposiciones, congresos y convenciones creció de una forma significativa, un 53%. Claro, en el año 2020 prácticamente se paralizó. O sea, cuando llegó, se acabaron todas las ferias previstas y no hubo nada. Entonces, en el año 2020 había caído brutal y aquí se ha recuperado, pero estamos todavía, ya veremos, bastante lejos de lo que había en el año 19, ¿no? Y otros apartados que crecieron mucho pues fueron los regalos los influencers, perdón, casi un 24%, regalos publicitarios y el branding content, ¿no? O sea, que veis que son más bien novedosos dentro de lo digital, ¿no? Y luego, en cambio, pues hubo dos que siguieron bajando, ¿no? O sea, que los patrocinios, un 10% de descenso, y las publicaciones de empresa. En conjunto, la publicidad, comunicación y promoción, eso es el 60% y creció casi un 14% respecto al año anterior. Es el apartado, insisto, más dinamizador, ¿no? La inversión en precios en descuentos bajó un 9% respecto al año anterior, en el que ya había bajado bastante, ¿no? O sea, bueno, pues está claro. Aquí es un sector donde lo principal son la automoción, gran consumo, bajado muchísimo. En automoción directamente es que se han vendido y no se pueden vender coches. Entonces, claro, los descuentos también bajan, ¿no? Y en textil, por ejemplo, pues la asociación del sector señala que ha habido descuentos, pero eran muy fuertes, pero muy cortos, ¿no? Mucho más, y en gran consumo también ha bajado bastante, ¿no? O sea, los costes de personal, que luego nos detendremos, en este caso, perdón, da un 3,7%, no, esto bajó. Perdón, que aquí hay un error, porque esto es marca y relación con clientes. Se han cambiado las... En marca y relación con clientes creció un 3,7%, disculpad, y costes de personal bajó un 0,8%. Estas están cambiadas las diapositivas. Y finalmente, la investigación de mercados y consultoría de marketing creció un 4%, también después de haber bajado mucho el año anterior. En conjunto, pues bueno, ese 7,2% que aumentó la inversión en marketing, veis que fundamentalmente se debe a la publicidad, comunicación y promoción. Es lo que ha impulsado más. Marca y relación con clientes creció también junto con la investigación de mercados, mientras que costes de personal prácticamente se mantuvieron estables, bajando mínimamente, y la inversión en precios es la que más sigue descendiendo, ¿no? O sea, esta parte de costes de personal, la inversión en equipos de marketing, toda la parte de, pues bueno, los datos se manejan sobre todo los de Informa y Savi y también, lógicamente, los del INE. Pues después del año 2020, en el que sorprendentemente había aumentado el número de empresas y de empleados, en el 21 cayó en el último año fueron 70.000 y eran un 1,6% menos que el año anterior. El número de empleos relacionados con el marketing en estas pues se calculan en 118.002 empleados, un mínimo de descenso también del 0,7% respecto al año anterior, ¿no? Y la inversión que supone estos empleados y este personal ascendió a 3.744 millones de euros, que es un 0,8 menos que el año anterior, que en el año 2020. En conjunto, pues bueno, sumando el descenso de empresas, de personal y de salarios, pues eso, el coste de personal en marketing bajó un 0,8%. Veis que, bueno, pues eso, la evolución del empleo desde que se hace el estudio AMES es bastante irregular. Los primeros años, después en la crisis de 2010, aumentó. Luego estuvo también unos años de crecimiento, pero en los últimos, pues lógicamente, en el año 2020 sorprendentemente había subido, pero en el 21 vuelve a descender, ¿no? Y con toda esta evolución, fijaros que hay casi un 4% menos empleos en marketing
que los que se contabilizaron en el primer estudio AMES del año 2011, ¿no? O sea que con toda la inestabilidad seguimos teniendo menos empleos que entonces. Marketing digital, el apartado de marketing digital que se estudia un poco específicamente a partir sobre todo de la información de InfoAdes y también de otros estudios como la IAB, pues se calcula en 3.188 millones de euros, creció casi el 10% respecto al año anterior y es ya el 11% del total de la inversión en marketing. Es una partida significativa y además sabéis que es la que más está creciendo en todos estos años. Es nada menos que casi el 19% del total de inversión en publicidad y comunicación y el 58% del total de inversión en medios convencionales, porque InfoAdes también ya se contempla y sabéis que gran parte de la inversión en digital es en medios forma parte de los medios. Controlados. Controlados. Ya no existe. Sí, perdón, que ya no hablamos de medios convencionales, sino medios controlados, ¿no? O sea, perdón. Y medios estimados, ¿no? Medios Controlados y luego hay otros estimados. medios que efectivamente se estima la inversión, pero no se controla directamente. Dentro de lo que es el entorno digital tenemos 4 grandes apartados, ¿no? O sea, 3 forman parte de, digamos, se podría hablar de publicidad directa en Internet, ¿no? O sea, que son los enlaces patrocinados, como veis es el 27%, hablamos de buscadores, ¿no? Hablamos de todo el search, de display más vídeo, que no serían redes sociales, es todo lo que es publicidad en entornos de web, de medios de comunicación, de todo tipo, o sea, es casi el 30%. Y las redes sociales un 20,7%. Luego hay otro apartado que es la comunicación digital, que habitualmente no se suele contemplar, que ahí entrarían toda la inversión digital de las empresas, por ejemplo, todos los desarrollos de páginas web, de páginas de venta, o sea, todo eso, evidentemente. Toda la publicidad de los dominios de los propios anunciantes. Sí, digamos que podríamos considerarlo medios propios, ¿no? Claro, o sea, que no es el canal de un anunciante en YouTube, que ese sería un medio, entraría en display vídeos, ¿no? Sino, o bueno, redes sociales. YouTube es... No, YouTube se considera entorno web. Entorno web. No sí. se considera red social. Claro. En conjunto, pues todos aumentaron, pero veis que de forma muy, muy diferente, ¿no? O sea, que display en vídeo creció un 20%. Es bastante menos, un 6,7%, y lo que hablamos, esta parte de comunicación, del resto de comunicación digital, solo un 0,8%. Creció, pero podemos hablar de una estabilidad, ¿no? O sea que... y bueno, pues para terminar esta parte, sí que lo que hemos hablado, en el año 2021 hablamos de un crecimiento del 7,2%, pero si lo comparamos con las inversiones en marketing que había en el año 2019, antes de la COVID, pues vemos que estamos muy lejos todavía de recuperar esa inversión. Es un 16,9% menos que en el año 2019. O sea, y además vemos que en todos los apartados, salvo en los costes de personal que se ha mantenido, el resto han bajado bastante. Inversión en precios descuentos un 37% menos que hace 2 años. Comunicación y promoción un 17% menos. Inversión en marca y relación con clientes un 2% y en investigación de mercados un 6% menos. Para terminar, lo más arriesgado, ¿no? Las predicciones del año 2022, que es lo que más, aunque ya estemos el año muy avanzado, es muy difícil. El año pasado, dentro de lo que cabe, se estimamos un crecimiento del 6,1, ha resultado un 7,2. O sea, está bastante en el entorno de que... Sobre el año en el que estamos, el año 2022, pues bueno, igual, trabajando con todas las previsiones, con todos los datos que disponemos. Por lo pronto, el índice de confianza del CIS en julio es de 55 puntos, la mitad, bueno, no exactamente, pero casi la mitad que hace un año, ¿no? O sea, que está mucho por debajo, ¿no? Muy por debajo, perdón. El índice de confianza empresarial del INE, el último trimestre está bastante bien, un 7,5 después de 2 trimestres de caídas, ¿no? O sea, del primero y el segundo que bajaban. Las proyecciones del Banco de España de crecimiento, sabéis que no son malas, estamos hablando de en torno al 4,5%, el último dato.
O sea que estos son los datos de septiembre-octubre. Y CEPREVE también da un crecimiento en general para el total del año, ¿no? O sea que el índice de expectativas de los directores de marketing de AMKT, que realmente a lo largo de su histórico muestra por decir así, un acierto muy amplio, o sea, se confirma casi siempre las tendencias, ¿no? Evidentemente el dato exacto, pero sigue las tendencias. También da datos bastante más bajos para el segundo trimestre que para el primero, ¿no? O sea, ahí tenemos, perdona que te interrumpa. Sí, no, por favor. Además está aquí Javier Gómez, que es el director técnico de ese estudio de GFK, que lo hacemos con GFK, y el índice de correlación que tiene las previsiones o las expectativas que reflejan los directores de marketing, con luego la realidad es del 0,96. Es decir, que bueno, de alguna manera, como nos gusta decir, lo clavamos, ¿no? Sí, no, es que se termina confirmando en lo bueno y en lo malo las expectativas, y sí que desciende del segundo semestre respecto al primero. En general, todos los datos para el segundo semestre del año 22 son bastante peores que los del primero, ¿no? O sea que en cuanto a lo que es ya referido específicamente al marketing, digamos 4 grandes apartados que hemos buscado toda la información disponible en principio o posible. Empezamos por InfoAdes. Yo aquí, Pedro, creo que yo directamente, ya que está aquí con nosotros. Por aquí estamos viendo cómo fue la inversión hasta el mes de agosto. Perdón. ¿Cómo fue la inversión hasta el mes de agosto? Es el último mes que hemos hecho estimaciones. No tenemos todavía septiembre, lo lanzaremos a partir del 24 de este mes, pero bueno, lo que sí podemos afirmar que septiembre tampoco va a ser un buen mes, con lo cual lo que preveemos para cierre de año, en fin, va a ser una ligera subida, que se puede mover en torno al 3-4%. Hablamos de lo que son los medios controlados. Tener nada de información. ¿Por qué? Es que este año 2022 ha sido mucho peor de lo que te has contado, Fernando, sobre el 2021. Todo lo que ha pasado en el 2021 se ha ido agravando en el 2022. La inflación ha subido, comenzó una guerra, la crisis energética, y ahora tenemos un problema financiero con el Euribor, que está encareciendo las hipotecas directamente a los consumidores. El consumo está cayendo. De hecho, ya se publicó la semana pasada que el consumo de gasolina, de carburantes, ha caído un 4% en España. Entonces, la situación de este último trimestre va a ser complicada a nivel publicitario. ¿Cuál es el único aspecto positivo que tenemos en este trimestre? El Mundial de Fútbol, noviembre y diciembre. Positivo, entre comillas. ¿Por qué? Porque ¿quién lo va a televisar? Televisión Española. Televisión Española en teoría no puede comercializar publicidad. Luego ahí, la publicidad que genera un mundial, en teoría, se va a quedar sin formar parte del sector publicitario. Vamos en teoría, porque según algunas fuentes sí que hay por detrás una comercialización tipo patrocinio. Pero bueno, en teoría no se puede comercializar. Y segundo, la diferencia horaria. La diferencia horaria de este mundial hace que las emisiones en directo, pues lógicamente, tenemos positivo, la única parte. Entonces, pues sí, 3-4% y estaría bien así. Gracias, Pedro. En lo que es publicidad digital, la semana pasada, IAB presentó sus previsiones. Como veis, en el primer semestre, la estimación para el año, para el total del 22, hablaba entre el 9 y el 15%. En el segundo semestre bajó al 6 al 12%. El margen, la horquilla es muy amplia, ¿no? O sea, ya hablan evidentemente de crecimiento todavía en todo lo que es la inversión en publicidad digital, ¿no? O sea que, pero también vemos que eso, el segundo semestre baja un 50% respecto a lo que ellos... Pero fíjate ahí, Fernando, que sí, que es cierto, y nosotros también detectamos que digital crecerá.
por encima del 6% en total, pero también hemos ya controlado y detectado que lo que es el entorno web ya es un medio que en estos últimos meses no está creciendo. No está. Sobre todo lo que es el formato display. Vídeo sí, crece un poco, pero lo que es el formato display está en negativo. Está en negativo. O sea que... Sí van a crecer las redes sociales, por supuesto, y bueno, sí, algo que se mantiene muy estable es todo el tema de buscadores, el search, está creciendo, claro. Un tercer apartado, hablamos de los equipos de marketing, la inversión en personal y equipos dedicados al marketing. Aquí el empleo, ¿no? O sea, ha crecido en los últimos 12 meses un 4% en total, y también las tendencias salariales, los estudios que hay también son positivas, ¿no? Hemos hecho una estimación en torno al 3% de crecimiento, ¿no? O sea que... Y en investigación de mercados, la predicción, la estimación que nos facilitó ESOMAR, habla de un 4,8%. Esto es dentro de un estudio del total de países europeos, ¿no? Y España es de los que más crecimiento da en este año, ¿no? O sea que, en su conjunto, pues bueno, ¿qué tenemos? Perdón. Pues bueno, y entre el 6 y 12 en publicidad digital, nos arriesgamos y con mucho riesgo a dar una cifra de un posible crecimiento de en torno al 3% en el año 22 respecto al año 21. Fijaros que está bastante por debajo de la inflación prevista e incluso por debajo de la estimación del 4 y pico por ciento que da el Banco de España para el crecimiento del Producto Interior Bruto. O sea, que realmente hablamos de crecimiento, pero si fuéramos exactos, no está el crecimiento porque baja menos que la economía, crece menos que la economía y mucho menos que la inflación, ¿no? O sea que... Y bueno, pues ya es un resumen muy general para que lo que preguntéis, lo que queráis, pues lo que hablamos. La inversión creció un 7,2%, pero ese crecimiento que está muy bien porcentualmente vino tras el hundimiento del año anterior, ¿no? O sea que la recuperación se impulsó sobre todo por la inversión en publicidad y comunicación, seguido investigación de mercados y consultoría, pero descuentos, pues estamos hablando de una caída enorme, ¿no? Casi un 40% en los 2 últimos años, ¿no? Y coste de personal se ha mantenido incluso creciendo un poco, ¿no? Para eso, seguimos muy lejos de la inversión que había en 2019, ¿no? Casi un 16% menos que hace 2 años. Y con todos los factores de incertidumbre, de inestabilidad que disponemos, pues bueno, nos arriesgamos a dar una cifra, un porcentaje estimado de crecimiento de este año en torno al 3%, pero que realmente no es tan crecimiento. Y bueno, pues muchísimas gracias por nuestra parte, por mi parte, y cualquier pregunta, pues encantados. Sin acabar, eso sí, recordando, y esto lo tendréis a disposición, las fuentes de información a las que desde luego agradecemos toda su colaboración, que siempre nos han facilitado los datos y muchas veces son estudios internos que no son públicos, ¿no? Y sin los cuales evidentemente este estudio sería imposible de llevar a cabo. Pues muy bien, muchas gracias, Fernando, y a vuestra entera disposición, como ha dicho él. Y tenéis a los dos sabios del tema. O sea, a mí no me Sabios digáis, poco, a pero... mí no me digáis pregunta alguna, pero a ellos lo que queráis. Sí, quería haceros una pregunta. Las caídas y descuentos de estos últimos años es porque hay menos descuentos, porque ya el precio de partida es más bajo que era antes. Y que por tanto esa incidencia que descuentos tiene sobre el total de evolución deberíais matizarlo de alguna manera, porque es que si no, cada vez que todo está más barato, que todos compramos en cada vez hay menos descuentos. No, los datos que nos dan no es... hay 3 grandes, digamos, sectores en ese apartado, ¿no? La automoción, que ahí el freno es evidente. Se ha vendido muchísimo menos y han bajado además los descuentos en lo que se ha vendido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la demanda es muy superior a las posibilidades de venta, ¿no? De la oferta.
ese apartado está clarísimo. Da los datos de Faconauto y dan un descenso grande, tanto en el descuento que se hace por automóvil como en las ventas de automóvil. Con lo cual, pues en el textil, los datos que nos dieron, que es otro de los grandes apartados, es que se han hecho muchos descuentos, pero, o sea, grandes descuentos, pero en periodos mucho más cortos. Entonces, pues, también baja la inversión en general. Y el gran consumo en general es que ha bajado no el precio, sino la oferta de descuentos. O sea, que se han hecho menos descuentos en gran consumo. El dato no es tan significativo en gran consumo. Tanto Nielsen como Kantar lo que nos han dado es que en el año 21 y ahora en el 22 sigue esa tendencia, es que la venta en promoción es menor que el año anterior. O sea, digamos, no tanto cuantitativamente, sino que hay muchos menos productos, digamos, que se venden en promoción. ¿Habéis venido tímido esta mañana? ¿Verdad? Bueno, quizás España gane el Mundial. Tenemos una otra. Hombre, es probable que sí, ¿eh? Sobre todo por los festejos posteriores. No por meterte en problemas, Pedro, pero lo que hemos hablado, por ejemplo, de la inversión, vamos a poner entre comillas, publicitaria en televisión española, eso se incluye, porque claro, no aparece como publicidad en televisión, aparece como patrocinios. Vamos a ver, nosotros hemos intentado hablar con Televisión Española, bueno, hemos hablado con Sí. Lo que no hemos conseguido es que nos digan el teórico coste que va a tener esa publicidad, porque realmente, primero, ellos no publicitan tarifas, ellos no tienen tarifas, no pueden hacerlo, y por tanto no te lo dan. ¿Que van a ingresar dinero por ellos? Seguro, pero sabéis que está demandado al mercado de la competencia, por A3 Media. Sí. Bueno, asociación. Sí, porque la ley prohíbe emitir claro. publicidad en televisión española. Está demandado, con lo cual... Solo puede haber patrocinios culturales, ¿no? O sea, exacto, sí. A ver qué ocurre. Pero sí, si un mundial genera... si a España se le da bien, porque esto es... sí, si nos eliminan a la primera de cambio... España, sí, no sé, pero por poner una cifra, si genera 50 millones de euros, en general, no solo en televisión, pues son 50 millones que no se van a contratar ahora mismo en el sector publicitario. Luego por lo está menos lo que tiene que ver con televisión. El segundo factor de que, claro, los mundiales siempre han sido en verano y no coincide en una época que en verano era una época de inversión baja, estacionalmente mucho menor, mientras que ahora está compitiendo en la época, en noviembre, diciembre, que es donde más saturación y donde más demanda de publicidad hay, ¿no? Sí. O sea, en teoría, lo que ingrese televisión o patrocinio no va a aparecer luego en vuestros datos. No lo sé. Nosotros vamos a intentar hacer alguna estimación. Nos está pasando igual, pero ya lo tenemos, lo estamos estimando con Dazón. Dazón no tenemos forma de conseguir sus productos y el coste de sus productos publicitarios, pero conocemos más o menos la comercialización de publicidad que hace sobre todo en la parte de la liga. Sí. Eso está controlado. Bueno, en Televisión Española está controlado. O sea, en nuestra información están todas las inserciones publicitarias tipo patrocinios que hay en Televisión Española. Eso sí, coste cero. Sí, pero me refiero que el coste que vaya a tener de patrocinio cultural por parte de Repsol o de quien sea, va a desaparecer de medios habituales. Correcto. Sí, no va a estar dentro del mercado publicitario. Cuantificado. En principio no va a estar. Más con el efecto que tendrán las audiencias de otras emisoras donde se emitirían los partidos del Mundial de Qatar. Si no va a Mediaset ni va a 3 Media, ahí van a perder audiencia, con lo cual es de suponer que también perderán inversión publicitaria.
Bueno, no sé si perderán audiencia, porque al final Televisión Española, pues bueno, tienes, la ves y ya está. Te levantas a las 4 de la mañana y ves el partido de España, si quieres. No sé, Hay que tener mucha moral. Bueno. Pero que salía igual en Mediaset o a 3 Media. El partido es a las 4 de la mañana, pues es a las 4 de la mañana. Habrá que ver una junta de los- Bueno, pues nada más. Entonces, muchísimas gracias. Tenéis la información a vuestra disposición y, desde luego, pues en la asociación, como siempre, estamos para atenderos. Así que gracias por venir y ahora podemos seguir con un café, pues, debatiendo, comentando, charlando e inquiriendo, ¿no? Algunas y haciendo elucubraciones sobre qué puede pasar. Fenomenal, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.